Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es Alexandra Trejos, soy investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy vamos a abordar un tema que a mí me llama mucho la atención, me atrae y es la ponencia sobre narrativas institucionales en términos de movilidad académica, análisis comparado entre Erasmus y Colfuturo, un estudio entre el 2018 y el 2024. Entonces, les voy a contar un poquito de qué se trata, qué hicimos para llegar a esta observación y cuáles son esos componentes. Tenemos aquí entonces el problema del contexto y la pregunta de investigación, y esta ponencia parte de una observación central entre la movilidad académica, pues no es solo un mecanismo educativo, sino que funge como un instrumento de diplomacia pública porque produce imaginarios de ciudadanía, de pertinencia y de valor del conocimiento. En contextos como el europeo Erasmus, funciona como una política comunicativa que va a proyectar a la Unión Europea como un actor cooperativo, inclusivo y culturalmente integrador. Y eso es lo que estamos viendo un poco en términos de situar el tema en el marco de la diplomacia pública y esa desigualdad comunicativa en el conocimiento. Como la Unión Europea usa la movilidad académica, en este caso Erasmus, como un instrumento de diplomacia cultural y proyección simbólica, nos encontramos en el siguiente contexto, ¿no? Es un actor cooperativo, inclusivo y culturalmente integrador, pero cuando esos discursos circulan fuera del espacio europeo, particularmente en América Latina, son traducidos, adaptados y reinterpretados. En América Latina, programas como Colfuturo adoptan esos discursos bajo lógicas de mérito y ascenso social. Y eso, por ejemplo, pasa en Colombia. Es un actor que opera como un puente entre aspiraciones individuales y narrativas globales de excelencia, mérito y prestigio. Y esa es la diferencia y plantea, digamos, una tensión ahí interesante, que es lo que nos lleva a revisar que tenemos asimetrías en las narrativas institucionales sobre la movilidad en América Latina y versus, digamos, ese contexto que se genera en la Unión Europea. La Unión Europea comunica cooperación y ciudadanía, y en América Latina se comunica superación y prestigio individual. Entonces, hay ciertas tensiones en los discursos. Por ello, entonces partimos de la pregunta: ¿cómo se configuran y se contrastan las narrativas institucionales sobre movilidad en Erasmus y Colfuturo entre el 2018 y el 2024? Y esa pregunta nos permite no solo examinar el contexto discursivo, sino también las estructuras de poder simbólico que moldean la circulación del conocimiento, ¿no? Teóricamente, autores contemporáneos como Weisbord advierte que la comunicación global va a reproducir asimetrías epistémicas. Y, por ejemplo, Mazzucato nos dice sobre la cooperación y el valor público, y se integra con este planteamiento de Calvo y Blanco sobre la educación como una diplomacia cultural. Así que mi punto de partida es que la movilidad académica opera como ese espacio geopolítico y la comunicación institucional es el dispositivo que va a legitimar esa geopolítica. En ese orden de ideas, entonces les cuento cómo abordamos metodológicamente esta investigación. Proponemos, a partir de la pregunta, usar un diseño metodológico mixto, intencionadamente innovador, con el fin de combinar análisis del discurso con analítica de datos y modelos ligeros de aprendizaje automático. Trabajé con un corpus de 42 piezas comunicativas, 22 de Erasmus y 20 de Colfuturo, que incluyen textos de web, redes sociales y material audiovisual o transmedia transcrito. En las técnicas que se aplicaron, abordamos Wayland Talks, en donde revisamos la frecuencia léxica y los campos semánticos. Cuando hablamos de Monkey Learn, apropiamos ese análisis de sentimiento y clasificación automatizada, y en modelos de LDA se identificaron estructuras discursivas ocultas. Eso nos permite entonces hacer una triangulación cualitativa mediante categorías de análisis crítico del discurso. Y esa integración entonces responde a discusiones recientes sobre la inteligencia artificial en estudios comunicativos. Resulta que autores como Era y
Calzada y García muestran que esa analítica computacional va a permitir revelar patrones discursivos que no emergen de la lectura manual. Y por eso entonces va a ser aquí fundamental. Esta propuesta metodológica va a combinar entonces la lectura crítica y el procesamiento automatizado para fortalecer el rigor de los estudios sobre la diplomacia y la comunicación institucional. Revisemos ahora los análisis y los hallazgos fundamentales. Por ahora, en Erasmus y en términos de esos resultados dominantes encontramos Comparison, Citizenship, Innovation, Diversity, Future, y esto configura un marco narrativo donde la movilidad es esa cooperación pública, ¿no? Y esa construcción de ciudadanía europea, como lo vemos, digamos, en términos generales aquí en los términos dominantes. En Colfuturo sobresalen términos como talent, success, investment, competitiveness y return. Y aquí la movilidad entonces se entiende como ese proyecto individual, ¿no? Inversión económica y es un logro personal. Y aquí la diferencia no es menor, porque estamos enfrentándonos a dos modelos discursivos, ¿no? Europa habla de esa movilidad colectiva, integradora y orientada a generar el valor público. Y en Latinoamérica, puntualmente en el caso de Colombia, la movilidad es aspiracional, meritocracia orientada al prestigio individual. Cuando hice la revisión de análisis de sentimiento, la investigación confirma estos patrones, ¿no? Erasmus comunica desde el tono neutral, desde un tono institucional, mientras que Colfuturo lo hace desde un tono positivo emocional. Con el modelado de LDA, los tópicos también fueron divergentes. En Erasmus hablamos de cooperación académica, ciudadanía europea, innovación social, y en Colfuturo hablamos de mérito, inversión educativa, retorno económico y movilidad laboral. Así que en contraste, esto sugiere que estos programas no solo promueven la movilidad física, sino posiciones distintas en el campo global del conocimiento. Y esto entonces nos va a llevar a una discusión crítica, pero trascendental en la investigación. Primero, ¿qué implican esos hallazgos? Primero, revelan una simetría discursiva entre los espacios institucionales. Europa comunica movilidad como parte de su proyecto político, mientras que Colombia lo comunica como un medio de ascenso personal. Segundo, muestran que la diplomacia cultural europea, como lo plantea Calvo y Blanco, no solo promueve la cooperación, sino que exporta un modelo de modernidad educativa que otros países reinterpretan según sus propias tensiones sociales. Y en tercer lugar, siguiendo a Sport, estas narrativas reflejan la persistencia de jerarquías epistémicas y esto se interpreta como el conocimiento europeo circula como universal, mientras que el latinoamericano circula como aspiracional. Y en términos de esta conjunción de análisis, la analítica de datos nos permite visibilizar esas diferencias con evidencia empírica. Y esto es realmente relevante en un contexto en donde la comunicación institucional se vuelve cada vez más datificada, más optimizada y estratégicamente calibrada. En otras palabras, la movilidad académica no se ve aquí como neutral, sino que es un dispositivo de política simbólica. Y eso es, digamos, uno de los abordajes principales que tenemos en la investigación. Pasamos a conclusiones y proyección mencionando 5 puntos críticos. Primero, Erasmus actúa como un instrumento de diplomacia pública europea porque articula valores de cooperación, ciudadanía e innovación. Y por otro lado, que el futuro resignifica ese discurso bajo marcos del mérito, de competencia, de retorno económico, reflejando esas tensiones en la estructura social colombiana, ¿no? Esto nos permite hablar de una tercera línea que son las narrativas institucionales que no solo informan, sino que construyen un sentido geopolítico y epistemológico. Y llegamos al cuarto nivel, que es la combinación de ACD y la analítica de datos, que nos permite a través del Machine Learning identificar con precisión asimetrías discursivas. Así que, ¿qué encontramos?
y en términos del futuro, ¿no? El reto futuro está en avanzar hacia una movilidad cognitiva equitativa, en donde el conocimiento circule sin esa reproducción de desigualdades estructurales. Y yo cierro con una pregunta para el debate y es, ¿puede la comunicación institucional transformar la movilidad académica a un espacio de equidad cognitiva o inevitablemente vamos a reproducir jerarquías globales? Muchísimas gracias por escucharme y espero volverlos a ver muy pronto.